Abramos la Biblia en el libro de Génesis para continuar con este estudio que hemos iniciado. Nos encontramos en el capítulo número 13 y leeremos los versículos que corresponden en esta oportunidad. Dice el libro de Génesis, capítulo 13, versículo número 12 en adelante. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. Después de que Lot se separó de Abraham, el Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Abraham levantó su campamento y se fue a vivir cerca de Hebrón, junto al encinar de Mamre. Allí erigió un altar al Señor. La semana anterior estudiamos la manera como finalmente Abraham se separó de Lot. De esa manera, finalmente Abraham había llegado ya a una obediencia completa a Dios, la cual respondía a un llamado que Dios le había hecho varios años antes, cuando Abraham todavía vivía en Ur, dentro de la región que estaba controlada por los caldeos. Dios le había dicho que él tenía que dejar su tierra y su parentela, pero la obediencia de Abraham había sido parcial, ya que él dejó su tierra, pero no su parentela. Realmente se lo llevó a todos, con excepción de su hermano Harán, y llegó hasta, su hermano Nacor, y llegó hasta la población de Harán, donde muere su padre, y ahí él pierde otra parte de su parentela, y luego llega hasta la tierra a la cual Dios le había indicado, pero siempre acompañado de su sobrino Lot. Cuando se producen los problemas que estuvimos mencionando la semana anterior, Abraham le da a Lot la oportunidad que sea él quien escoja qué parte del territorio él quería habitar. Y Abraham le decía: si tú te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me iré a la derecha. Pero por favor, le decía, debemos separarnos. Dice la Biblia que Lot alzó su mirada y él contempló que
toda la región del Valle del Jordán era un área irrigada precisamente por las aguas del Jordán, y por lo tanto era una tierra altamente productiva. Entonces Lot toma la decisión de escoger esa parte del territorio, dejándole a Abraham las montañas, que es donde él vivía, donde no había mucha fertilidad de la tierra. Pero aquí es donde viene cuál, hermanos, fue el criterio que tuvo cada uno de estos dos hombres para decidir cuál de los territorios tomaban. Cuando uno piensa en Lot, es bien fácil entender por qué él escogió la tierra del Valle del Jordán. Y es porque él era rico, él tenía mucho ganado, y es una riqueza que él pronto la perderá. Pero obviamente cuando él vio el Valle del Jordán, que dice que era como tierra de regadío, entonces él vio que ahí era un lugar donde él podía apacentar su ganado, multiplicar aún más su riqueza. Es decir, la vio como una tierra, un territorio donde él podía continuar multiplicando sus riquezas. Además de eso, dice que allí en ese valle estaban las ciudades de Sodoma y de Gomorra, las cuales eran ciudades sumamente ricas. En esta época, recuerda que aquí estamos 2000 años antes de Cristo, la tierra de Canaán, que posteriormente recibirá el nombre de Israel, tenía una organización social muy primitiva, o podríamos decir el nivel de civilización que había en esa área era muy básica, muy primitiva, de tal manera que la organización social era muy simple. De hecho, creo que fue en el capítulo anterior, en el 12, cuando yo le expliqué cómo era la organización que se daba en esa época. Era una organización no igual al feudalismo, pero sí tenía bastante parecido. En primer lugar estaba el rey, que estaba en la cúspide del poder y de la riqueza también. Luego venían los vasallos, que eran como los cortesanos que estaban al servicio del rey. Luego de los vasallos venían ya los obreros y los campesinos, que era la mayor parte de la población, y ellos eran las masas empobrecidas, sobre las cuales se edificaba la suntuosidad y la riqueza de los vasallos y obviamente del rey. Y finalmente, en el nivel más bajo estaban los esclavos, los cuales no eran dueños ni de su propia vida, ya que ellos eran comprados por un precio y estaban en la escala más inferior. Ahora, cuando hablamos de reyes, usted no piense en reyes de territorios o de vastas áreas. Realmente estos eran reyes de ciudades. Era algo parecido a lo que posteriormente se producirá en Grecia, cuando se hablaba de las ciudades-estado. Es decir, que cada ciudad era un estado en sí mismo. Igual era acá lo que ocurría. Los reyes eran reyes de ciudades. Entonces, por ejemplo, Sodoma
tenía un rey. Gomorra, que era otra ciudad, tenía otro rey. Zoar, que era otra ciudad, tenía su propio rey. Entonces, era una cantidad de reyes que había, como ciudades también habían. Y habían ciudades, unas más ricas que otras. Pero Sodoma y Gomorra eran ciudades que tenían mucho dinero. Entonces, obviamente, en la decisión de Lot, lo que estaba dominando su motivación era ir a un lugar donde él pudiese comerciar, tener dinero. Es decir, que él veía la vida como algo que realmente no dependía de lo que Dios le pudiese dar. Él lo veía que era algo que tenía que lograr por sí mismo. Y por eso buscaba las mejores oportunidades. Por esa causa, hemos leído hoy en el versículo 12, que dice que Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán. De la tierra de Canaán, como ya le expliqué, era la parte alta, la parte montañosa, que no había mucha riqueza natural. Pero aquí viene el punto: ¿por qué Abraham no tuvo objeción en quedarse con la parte más árida y de menos recursos del territorio? Las respuestas son obvias, ¿no? Primero, porque Abraham no tenía su mirada puesta en las posesiones materiales, aunque él era rico. Esa era una razón. Y la segunda razón era porque él sabía que todo lo que tenía, lo tenía porque Dios se lo había dado. Y que Dios le podía dar todo lo que él necesitara, aun cuando las circunstancias que le rodearan fueran totalmente adversas. Por eso, como lo habíamos dicho anteriormente, Abraham es un hombre que sorprende por su fe, porque la revelación que Dios había dado en ese momento era muy poca. O sea, Dios se había revelado a Abraham, pero la revelación que él ha entregado, lo que Dios ha mostrado de sí mismo a Abraham, es muy poco. Pero aunque la revelación es muy poca, Abraham ha llegado a comprender que Dios es poderoso, que Dios es fiel y que cualquier cosa que él diga, él es capaz de hacerlo. Ahí es donde sorprende la fe de Abraham. Es realmente increíble que un hombre en esa época, cuando no había escrituras, cuando Dios había revelado pero de una manera muy limitada, hubiese un hombre que desarrollara una fe tan grande que él dijera: no importa que yo me quede con la parte más empobrecida del territorio, porque si Dios está conmigo, Él no me desamparará jamás. Sorprende la fe de Abraham. En cambio, Lot, él estaba procurando lo mejor de esta vida para salir adelante. De manera que se va a vivir al valle del Jordán. Y continúo leyendo el versículo 12. Dice: mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle. Entre las ciudades del valle
estaban Sodoma y Gomorra. Fíjense, esto es importante saberlo, que aunque Sodoma y Gomorra son las ciudades que más se mencionan en la Biblia, en realidad el juicio de Dios que habrá de venir un poco más adelante no es solamente para Sodoma y Gomorra, sino que es para todas las ciudades y aldeas que habían en lo que en esa época era el Valle de Sidín, se llamaba. El Valle de Sidín. Más adelante vamos a ver que ese valle desaparece y yo le voy a explicar por qué cuando llegue su momento. Entonces, la destrucción realmente no fue solamente para Sodoma y Gomorra, sino que para todas las ciudades. Dentro de esas ciudades que Dios destruiría, también estaba la ciudad de Zoar, la cual Dios iba a destruir. Esto lo vamos a ver más adelante, que cuando los ángeles llegan para sacarlo de Sodoma, que es donde él vivía, él le ora a Dios y le dice: Señor, no envíes tu juicio hasta que yo logre llegar a esa ciudad de Zoar. Zoar en hebreo lo que significa es pequeña. Entonces viene y dice: Señor, perdona a esa ciudad porque es pequeña. Y Dios le concede todavía eso, de manera que aunque Zoar era de las ciudades, probablemente aldea, porque el mismo nombre lo decía, pequeña se llamaba, Dios la perdona por amor a Lot y para que él tuviera un lugar donde refugiarse mientras el juicio duraba. Cuando aquí dice que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle, él estaba entrando a vivir, es cierto, a ciudades que eran ricas económicamente, pero que estaban ya bajo la mirada de Dios para el juicio que pronto habría de venir. Pero además de eso dice que ya estando en el valle, dice que Lot fue estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Entonces, note cómo en el relato se utiliza el presente continuo, porque dice fue estableciendo su campamento. Es decir, que habla de una acción continuada en el tiempo. Eso significa que Lot realmente no se fue a vivir de una vez a Sodoma, sino que lo que está diciendo es que él poco a poco se iba acercando y cada vez acercaba su campamento más a Sodoma, y luego otro poco más, y más adelante vamos a ver que llega un momento en que Lot no solamente está muy cerca de Sodoma, sino que entra a vivir en la ciudad de Sodoma. Y no solamente vive en la ciudad de Sodoma, sino que llega a ser un personaje importante dentro de la ciudad. Se convierte en uno de los jueces de Sodoma. Eso significa que aunque en un principio probablemente Lot decía: bueno, yo me voy a vivir al valle del Jordán, pero yo me voy a mantener alejado de esas ciudades. Pero como su criterio era la ganancia, entonces poco a poco él se fue acercando, es decir, fue algo progresivo. Sus valores fueron deteriorándose, su corazón fue llenándose de una ambición por aprovechar las oportunidades que una ciudad rica como Sodoma le ofrecía. Lot nunca dejó de ser
un hombre que tuviese el conocimiento de Dios. Porque el apóstol Pedro, en sus epístolas universales, él habla acerca de Lot y dice que lo llama hombre justo. Dice que era un hombre justo que todos los días oraba a Dios al ver las maldades que ocurrían dentro de la ciudad de Sodoma. Es decir, que aunque él estaba ahí por intereses puramente económicos, él sabía que no era un lugar para él. Él sabía que no era el mejor lugar donde sus hijas pudieran recibir valores. Y más adelante vamos a ver las consecuencias de haber permitido que sus hijas se criaran dentro de Sodoma. Entonces, él tenía principios espirituales. El problema era que él subordinaba los principios espirituales a sus intereses económicos. Fíjese que el problema con los cristianos no es que desconozcan la voluntad de Dios, no es que desconozcan la palabra, no es que no tengan principios espirituales, los tienen. El problema es cuando esos principios y esos valores se ponen por debajo de otro tipo de intereses. Y así es como los cristianos pueden mentir, pueden incluso convivir con la maldad, como ocurría en el caso de Lot. Porque en el versículo, en el 12 dice que termina estableciendo su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Pero luego en el 13 dice: los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra el Señor. El problema era que en Sodoma y en realidad en todas las ciudades y aldeas del valle de Sidín se cometían muchas maldades, como dice ahí la palabra, muy graves pecados contra el Señor. Ahora, recuerde que cuando hablamos de la llegada de Abraham a la tierra de Canaán, él se encuentra con esa estructura social que acabamos de describir: rey, vasallos, obreros y campesinos, y en la base los esclavos. Pero esa era una organización, una estructura social que era totalmente injusta y por lo tanto pecaminosa, desagradable a los ojos de Dios. Y ahí es donde Abraham comprende que él no podía compartir ese tipo de vida, y por eso es que se va a vivir a la montaña. Y recuerde que hablamos de la figura que históricamente se conoce que había en esa época, de los que se llamaban los Javirú. Los Javirú eran personas que precisamente vivían en las montañas como Abraham, pero que no tenían ninguna relación con las ciudades y por lo tanto con la estructura social que ahí había. Los Javirú muchas veces eran contratados por los reyes para que les acompañaran a las guerras que continuamente se daban a veces entre una ciudad y otra. Por eso se cree que Abraham en algún momento recibió el nombre de Javirú. Y como expliqué en una ocasión anterior, hay algunos eruditos, estudiosos del idioma hebreo, que creen que el nombre hebreo
precisamente es una derivación de la palabra Javirú. Es decir, Abraham llegó a ser llamado hebreo porque era un Javirú, es decir, alguien que vivía en las montañas y lo hacían para desligarse totalmente de la estructura pecaminosa e injusta que se daba en las ciudades. Y a mayor riqueza de una ciudad, mayor era la injusticia. Entonces lo que está ocurriendo es que Lot está yendo a vivir con aquella gente y con aquel tipo de organización que era de la cual Dios quería separar a Abraham. De cuando dice el versículo 13 que los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían graves pecados contra el Señor, ahí hay que tener cuidado en entender en qué consistía la maldad de Sodoma, de Gomorra y de las ciudades vecinas. En qué consistían los pecados graves que ellos cometían. Normalmente lo que hacen los predicadores es que se centran en el aspecto de la práctica homosexual que de hecho había en Sodoma y en Gomorra. De tal manera que en la misma Biblia uno puede encontrar que más adelante a las personas que practicaban la homosexualidad, la Biblia les da el nombre de sodomitas. Es decir, relacionan la práctica de la homosexualidad con lo que sucedía en Sodoma y en Gomorra. Bueno, y hasta hoy en día, incluso las personas que no tienen ningún conocimiento de la Biblia, ni son cristianos ni nada, pero cuando se refieren a un lugar donde hay mucha perdición, pueden decir, mire, ahí en ese bar que está ahí es una Sodoma. Y todos entendemos lo que quieren decir con eso. O sea, no necesariamente que sea un lugar donde se practica la homosexualidad, que pudiera ser, pero más se está refiriendo a que es un lugar donde hay mucha promiscuidad, mucho desorden sexual. Ahora, es cierto, y uno no puede negar, hermano, que en Sodoma existía la práctica de la homosexualidad, pero realmente esa no era la raíz del problema. Esa realmente era una consecuencia de la auténtica maldad de Sodoma. La homosexualidad no era nada más que una consecuencia de los verdaderos pecados graves que se cometían en Sodoma. Entonces, si no era la homosexualidad, la maldad y los graves pecados que ahí se dice que se cometían contra el Señor, entonces, ¿cuáles eran esos otros pecados? La respuesta la podemos encontrar en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 16. Si usted lo tiene, lo puede ver en su Biblia, si no, yo se lo leo. En Ezequiel 16, en el versículo 49, dice el Señor: tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron. Y aquí viene que eran los pecados que habían en Sodoma. Dice, pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. Esa era la raíz de la maldad de Sodoma. Y esos eran los pecados graves que ellos cometían. En una palabra, era una ciudad injusta, donde dice que los moradores eran apáticos e indiferentes
hacia el pobre y el indigente, es decir, el necesitado. Y mientras en la ciudad había pobres e indigentes, otros dice que eran soberbios, entregados a la gula. Y usted sabe que la gula es el comer en exceso. De cómo era posible que hubiera personas que fueran altaneras, que comían en exceso, algo como lo que los romanos harían muchos siglos después, y es que comían los grandes banquetes y cuando estaban llenos, que ya no podían comer más, se provocaban el vómito para vaciar su estómago y poder continuar comiendo. Eso es gula. El problema es que esta gula se da aparejada, como lo dice aquí el profeta, a la apatía y la indiferencia hacia el pobre y el indigente. En otras palabras, mientras había gente viviendo en extrema pobreza, los vasallos y los reyes eran soberbios, eran ociosos, porque no trabajaban, simplemente vivían del dinero que le chupaban a las otras personas, y mientras que ellos estaban esclavos de la gula, esclavos de la ociosidad, eran totalmente indiferentes al dolor de otras personas. De esa situación es lo que Génesis dice que era la maldad de Sodoma, porque delante de Dios eso es maldad. Lo llama pecados graves contra el Señor. Claro, como consecuencia de esa vida licenciosa, de esa indiferencia hacia el prójimo, de esa gula, se deriva el problema de la homosexualidad. Eso es lo que se llama el hedonismo. El hedonismo es la búsqueda del placer por el placer en sí. Y así como hallaban placer en darse comilonas tremendas, también comenzaron a explorar el placer sexual, y eso los condujo a las prácticas homosexuales. Por eso le digo, era una consecuencia. La homosexualidad no era la raíz de los problemas o de la maldad o del pecado. La raíz era la injusticia que provocaba la glotonería, la apatía hacia el pobre y hacia el necesitado. Y esos son los pecados que aquí dice que cometían los habitantes de Sodoma y que los hacían malvados a los ojos de Dios. Entonces, de eso es que Dios quiere librar a Abraham. Dios quiere, porque Dios tiene un proyecto con Abraham. Recuerde la historia que hemos venido estudiando en Génesis. La tierra una y otra vez se ha estado llenando de corrupción y violencia, pero ahora Dios decide formar un pueblo nuevo, que será el pueblo de Israel. Y para eso Él quiere un principio nuevo. Por eso Génesis se llama Génesis, que significa orígenes, el principio de las cosas. Entonces, es el principio del pueblo de Israel. Pero como Él quería un pueblo que fuese diferente a las demás naciones de la tierra, de solo iba a tener una nación diferente a partir de un hombre diferente. Entonces, escoge a Abraham. Y por eso es que Dios le ha venido pidiendo a Abraham: sal de tu tierra, porque allá en Ur de los Caldeos él no será diferente. Deja tu parentela, para que él ya no tuviera influencias y pudiera quedar como barro en las manos del alfarero, que es Dios, para que él pudiese hacer de Abraham
un hombre verdaderamente nuevo, y que de un hombre nuevo se originara una nación diferente, que sería el pueblo de Israel. Más adelante vamos a ver qué pasó con ese proyecto de Dios con Abraham, que Dios nunca lo abandonó, ni lo ha abandonado todavía el proyecto. Pero en este momento a Dios lo que interesa es que Abraham salga de ese mundo de maldad, de injusticia, de apatía, de venderse a los intereses materiales, que es el error en el que Lot está cayendo. Y quiere separar a Abraham de eso. Ahora lo ha logrado, porque finalmente Abraham ha dejado toda su parentela. Hoy sí, ahí está la obediencia completa de Abraham. Pero no solamente Dios ha logrado que deje a su parentela, lo cual le ha tomado algunos años, pero ahora Dios también está buscando que Abraham se separe de toda la injusticia que había a su alrededor. Por eso es que lo saca humillado de Egipto, porque en Egipto era igual. El faraón era el rey. Y recuerde que en esa época ya habían pirámides, y las pirámides se hacían porque había exceso de riquezas. Había tanto dinero en la realeza que no hallaban qué hacer con eso. Entonces comenzaban a construir las grandes pirámides. Entonces Dios lo saca de ahí porque tampoco lo quiere ahí. Pero ahora que Abraham está lejos de las estructuras injustas, lejos de su parentela, y está solo, entonces cuando Dios le vuelve a hablar, en el versículo 14, fíjese, después de que Lot se separó de Abraham, se está diciendo claramente que Dios le habló a Abraham hasta después que se separó de su sobrino Lot. El Señor le dijo: Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Recuerde que Abraham ahí está en Betel, y desde ahí se veía toda la tierra de Israel, incluso el valle del Jordán, porque desde ahí fue que Lot lo vio. Pero Dios le dice: levanta tu mirada, mira al norte, mira al sur, mira al este, mira al oeste. Y le dice: todo lo que tu mirada alcanza a ver, yo la doy a ti y a tu descendencia para siempre. Entonces, Dios se le entrega en posesión eterna a Abraham, a él y a su descendencia. Pero fíjese, como le dice: yo te daré toda la tierra que abarca tu mirada. Pero en esa mirada lo que más fácilmente se veía eran las tierras del valle del Jordán que estaban allí abajo. Pero como estaba al alcance de la mirada, Dios le dijo: todo lo que tu mirada alcanza a ver es tuyo. ¿De qué significaba eso? Que a pesar que Abraham no había escogido esa parte, sino que fue Lot quien se la escogió, o quien la tomó. Eso fue exactamente el punto, que Lot tomó esa tierra, pero ahora Dios se la da a Abraham. Entonces, Abraham sabía que esa tierra, que supuestamente la había tomado su sobrino, realmente era de él, porque Dios le está diciendo: a ti te la daré.
Entonces, Abraham sabía que él era el propietario de la tierra. Por eso le dice, bueno, voy a leer el versículo 16, multiplicaré tu descendencia como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también podrá contar tus descendientes. Todas estas cosas que Dios le está diciendo a Abraham ya se las había dicho antes, pero ahora se las está diciendo con una amplitud que nunca antes se las había dado. Porque sí, ya le había dicho que tendría descendencia, pero hoy le está diciendo: tu descendencia será tan numerosa como el polvo que hay, que quien pueda contar el polvo podrá contar tu descendencia. Solo piensa en el polvo que hay ahí en la calle, hermano. ¿Cuánto le tomaría ir a contar ahí cuántos granos de polvo hay? Y Dios le dijo: el polvo que hay sobre la tierra es imposible contarlo. Entonces le digo: así será tu descendencia. Pero ahora vamos al versículo 17, donde le dice: ve y recorre el país a lo largo y a lo ancho, porque a ti te lo daré. Entonces Dios le está diciendo: levanta tu mirada, mira hacia el norte, todo lo que alcanza a ver tu mirada es tuyo. Mira hacia el sur, todo lo que alcanza a ver tu mirada, eso es tuyo. Mira hacia el oeste, todo lo que alcanzas a ver es tuyo. Mira hacia el este, todo lo que alcanzas a ver es tuyo. Muévete a lo ancho y a lo largo del país, porque yo te lo daré a ti. Y otra vez, aquí viene la increíble fe de Abraham. Y es que le cree a Dios. Le cree que esa tierra es suya. ¿Y saben qué se demuestra? Que Abraham le cree a Dios. En que Abraham nunca compró tierras. Él podría haberlo hecho. Él era rico. Lo único que compró es el pequeño terrenito, que lo vamos a ver más adelante, que lo compra para sepultar a su esposa cuando ella muere. Es lo único que él compra. Y que por cierto lo sepultan a él, y sepultan a Isaac, y sepultan a Jacob, y sepultan a los hermanos de José también en la misma cueva de Macpela, que es el nombre de la pequeña propiedad que él compra. Entonces, pero ¿por qué no compró más? ¿Por qué no compró manzanas y manzanas o caballerías de tierra? ¿Por qué no lo hizo? ¿Para qué lo iba a comprar si ya Dios le había dicho que era el dueño? ¿Entiendes? Si usted le dijera: mire, esa casa que está ahí es suya, entonces sería contradictorio que usted diga: ah, es mía, entonces la voy a comprar. ¿Y para qué la va a comprar si es suya? Entonces, lo mismo, o sea, esa es la fe de Abraham, que le cree de tal manera a Dios que él no compra nada. Como lo dice, ese es Esteban, es quien lo dice en Hechos capítulo 7. Dice que Abraham nunca tuvo ni siquiera tierra para colocar la planta de su pie. O sea, ni eso. Ni siquiera unos centímetros para poner la planta de su pie y decir: esto es mío. Nunca lo compró. Porque ¿para qué lo iba a comprar si Dios ya le había dicho que era de él? Entonces, él se ve como propietario de eso. Y cuando Dios le dice: mira, muévete a lo ancho, a lo largo, siéntete en libertad, porque toda esa tierra es tuya y de tus hijos para siempre. Abraham le cree a Dios y comienza a moverse de un lugar a otro, y comienza, por así decirlo, a conocer sus dominios. Y claro, ahí estaba el cananeo, que eran tribus
guerreras. Pero Abraham decía, les voy a dar permiso que estén ahí. Estaban los fereceos, otros guerreros. Les voy a dar permiso que estén en mi tierra. Y así, le voy a dar permiso a Lot que tenga por un momento el valle del Jordán, pero ese es mío. O sea, le cree a Dios. Entonces, de igual manera, hermanos, Abraham tiene que ser para nosotros un modelo de fe, de creerle a Dios, de no quedarnos limitados, porque Dios, como dice la carta a los Hebreos, nos ha dado, perdón, no es Hebreos, es Primera de Pedro, dice, nos ha dado grandiosas y preciosísimas promesas. Pero el problema es que Dios nos ha dado las promesas, como aquí le está prometiendo a Abraham, pero no vivimos dentro de esas promesas. Pero Abraham sí, porque Dios le dijo, mira, muévete para donde quieras. Ah, bueno, entonces me voy donde yo quiero ir. Y dice el versículo 18, entonces Abraham levantó su campamento, como todo es mío, y se fue a vivir cerca de Hebrón, que era una ciudad, junto a la encina de Mamre. Mamre es un nombre propio de una persona. Nadie sabe quién era el tal Mamre, pero seguramente hubo un personaje por ahí que quizás fue el que sembró la encina, o era un vecino de por ahí. La cosa es que el lugar se llamaba el encinar de Mamre. Y de ahí en adelante es aquí en Hebrón, o más específicamente en el encinar de Mamre, que Abraham va a vivir la mayor parte de su vida. Claro, él se va a mover, él va a ir de un lugar a otro, pero este va a ser como su centro de operaciones, digamos. Y dice que allí erigió un altar al Señor. Nunca se dice que Lot haya levantado un altar para el Señor. Nunca. Pero Abraham, donde quiera que llegaba, era lo primero que hacía. Él era el hombre de los altares. Construía altares para adorar a Dios. Pero note que él ahora está viviendo como Dios le ha dicho. Muévete a lo largo y a lo ancho. Y Abraham lo está haciendo. Entonces, por esas grandiosas y preciosas promesas que Dios nos ha dado, nosotros también, hermanos, movámonos dentro de ellas. Porque Dios quiere que nosotros le creamos a Él, que no vivamos limitados. Por eso es que el Señor Jesús le hacía ver a la gente y decía, bueno, ¿cómo es posible que ustedes estén preocupados por qué van a comer, dónde van a vivir, qué van a vestir? ¿Por qué no confían en el Padre? Decía el Señor, que Él es el que alimenta a las aves, Él es el que viste las flores del campo. Y si vuestro Padre alimenta a las aves y viste a las flores del campo, ¿cuánto más no lo hará con vosotros, hombres de poca fe? Era un llamado para que sus hijos viviesen en las promesas de Dios. Y por eso Jesús les decía, ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. A Dios lo que le interesa es que nosotros busquemos su reino y la justicia que su reino trae. Si nosotros buscamos eso, Él dice, todo lo demás yo se lo voy a añadir. La comida, la ropa, la vivienda, yo lo daré. Pero el problema es que nosotros invertimos las cosas, e invertimos todo nuestro esfuerzo en buscar qué comer, qué vestir, dónde vivir, y nos olvidamos de la prioridad que Dios nos dio, su reino y su justicia.
A veces hay personas que hasta cometen injusticia para hacerse de lo que van a comer o donde van a vivir, mintiendo, a veces estafando, robando. Es lo contrario. Pero Dios lo que quiere es que vivamos dentro de las promesas de Dios. Así que tú, como hijo de Dios, levanta la mirada. Mira al norte hasta donde te alcance la visión. Todo es suyo. Mira al sur, al este, al oeste. Muévete a lo largo y a lo ancho, porque todo te pertenece. Pablo dice: todas las cosas son vuestras. Así dice Pablo, ¿no? Todas las cosas son vuestras, dice. Y vosotros sois de Cristo y Cristo es de Dios. Pero lo dice: todas las cosas son nuestras. Pedro también dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos las ha entregado por su divino poder. Pablo también dice: si Él nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Y el apóstol Juan dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Esas son promesas de Dios. Es Dios quien le está diciendo: amado hijo, amado, hija amada, yo quiero que seas prosperado en todo, como prospera tu alma, y que tengas salud. Esa es la promesa de Dios. ¿Qué va a hacer usted? ¿Vivir dentro de ella o fuera de ella? Porque usted puede decir: ah, no, todo me sale mal. Yo, todo lo que emprendo se me viene abajo. Soy bueno para desarmar negocios. En todo fracaso. Estoy enfermo. Cada vez voy peor, voy decayendo. Pero eso es todo lo contrario de lo que Dios ha prometido. Por eso Dios le decía a Abraham: vive en la tierra que yo te doy, es tuya. Levanta la vista, mírala. No la veas como diciendo: ay, dichosos los cananeos que tienen aquella tierra. Eso es tuyo, Abraham. Tú les estás haciendo el favor que la usen por un rato, pero en realidad es tuya. Muévete a lo largo, a lo ancho, donde tú quieras. Siéntate en libertad. Esta es tu casa que yo te doy a ti y a tu descendencia para siempre. De igual manera, Dios nos da grandes promesas a nosotros. Vivamos dentro de ellas, hermanos. Movámonos dentro de esas promesas. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude en esto.